Bueno, iniciamos ahora el estudio de la biología celular 3, que va a comprender una serie de conceptos vinculados con la bioenergética celular y el metabolismo de la célula. Para ello, abordaremos a través de un video que pondremos a consideración de ustedes el complejo proceso denominado fotosíntesis, en el cual se verifican diversos procesos en los vegetales que, gracias a la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en las hojas de los vegetales, se van a generar moléculas orgánicas de tipo de la glucosa más oxígeno más moléculas de agua. Precisamente la molécula mencionada anteriormente como la glucosa, que es una hexosa, constituye fundamentalmente la principal fuente de energía de los seres vivientes, animales. Entonces, debemos pensar que la glucosa, en presencia del oxígeno, este gas, la única función importante que tiene en vinculación con el metabolismo es precisamente fracturar la glucosa para generar finalmente la obtención de energía. El proceso catabólico, entendiendo por catabolismo al proceso bioquímico que tiende a simplificar las moléculas a fin de obtener energía, el proceso catabólico que entiende en la fragmentación de la molécula de glucosa se denomina glucólisis. El catabolismo de la glucosa, es bueno decirlo que la oxidación de la misma para generar ATP también se conoce en presencia de oxígeno como respiración celular e incluye 4 tipos de reacciones: la glucólisis, la formación de acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, como ustedes lo observan allí en la proyección, en donde finalmente de ese proceso bioquímico aeróbico, vale decir con oxígeno, a través del ciclo de Krebs, la glucólisis y la cadena de electrones se generan 36 ATP o adenosín trifosfato. Dicho sea de paso, la principal moneda energética de la célula. En contrario, si el proceso catabólico de glucólisis se continúa sin presencia de oxígeno, pasamos a integrar un camino anaeróbico que se denomina fermentación, con bajo rendimiento energético, como ustedes pueden ver, a diferencia del anterior, solamente de 2 ATP. Habíamos comenzado diciendo hace un momento que la respiración celular era una de las denominaciones en la cual se ejemplifica el proceso de oxidación de la glucosa, por el cual la energía química de las moléculas es transformada en una moneda energética celular denominada ATP, adenosín trifosfato, la cual, al ser tratada o necesitada en el trabajo celular, se libera parcialmente y esa energía es la que se emplea a posteriori. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas pueden ser usados como fuente de energía de los
seres vivos en la respiración celular. Pero es bueno entender que nuevamente la oxidación de la glucosa para obtener ATP se conoce como respiración celular. No es la idea general que todos tenemos de respiración como proceso de inspiración y expiración. Del metabolismo celular a nivel del catabolismo, fundamentalmente que incluye este gran proceso denominado respiración celular, la glucosa es el compuesto que más comúnmente se emplea para examinar las diferentes reacciones químicas catabólicas y los caminos involucrados en el metabolismo y bioenergética celular. Desde un punto de vista químico es interesante remarcar y resaltar dos conceptos fundamentales. En el mecanismo y en el proceso de respiración celular vamos a ver que hablamos de oxidación y de reducción permanentemente como dos conceptos opuestos. La oxidación es un proceso en el cual se produce fundamentalmente ganancia de oxígeno, pero que desde el punto de vista estrictamente químico es o se puede encontrar una pérdida de electrones de dicho compuesto, es decir, pérdidas de hidrógeno. Por el contrario, cuando hablamos de reducción, el proceso de reducción hace referencia a la pérdida de oxígeno y por el contrario, cuando se están observando un proceso de reducción, se observa ganancia de electrones, es decir, ganancia de hidrógenos en aquellos compuestos orgánicos. Vale decir que en el metabolismo celular existe este principio de óxido-reducción que se aplica a los sistemas bioquímicos y es un concepto importante para la comprensión de la naturaleza de las oxidaciones biológicas. Retomando el concepto, cuando un compuesto se oxida, pierde electrones, mientras que cuando el compuesto se reduce, hay ganancia de los electrones. Como les comenté inicialmente, la célula obtiene su energía básicamente partiendo de la glucosa, pero para que la glucosa se degrade es necesario emplear un oxígeno. Este gas, fundamentalmente como uso principal, es su participación en el proceso de respiración. Y este proceso es el involucrado en el cual las células obtienen energía y la obtienen a través de la ganancia de enlaces de alta energía que se almacenan en un compuesto denominado adenosintrifosfato o ATP. En los sistemas de óxido-reducción, los cambios de energía libre pueden expresarse en potenciales de oxidación y reducción, y las enzimas que intervienen en estos procesos redox se denominan óxido-reductasas. Entrando en la oxidación de la glucosa para obtener ATP, como también se conoce a la respiración celular, debemos mencionar que se puede dividir a este proceso básicamente en tres procesos metabólicos.
que son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. En la bibliografía habitualmente podemos encontrar una cuarta etapa que es la formación de acetil-CoA. Pero nosotros básicamente en esta presentación vamos a hablar de que la respiración celular está compuesta o incluye estos tres tipos de reacciones: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis es un conjunto de reacciones en la que una molécula de glucosa se oxida y se producen dos moléculas de ácido pirúvico. Este proceso, como cada uno de los anteriormente mencionados, se llevan a cabo en una región específica de la célula. En el caso de la glucólisis, debemos hablar que es un proceso bioquímico que se lleva a cabo en el citoplasma. Las reacciones del ciclo de Krebs, vale decir, como veremos, aquellas reacciones del ciclo que oxidan la acetil-CoA y producen dióxido de carbono más ATP, compuestos de NAD reducido y de FAT, tienen lugar en la matriz de la mitocondria, vale decir, en aquel espacio mitocondrial de aquel orgánulo celular que se encuentran en el interior o entre las membranas plegadas de la membrana mitocondrial interna. Por último, la cadena de transporte o cadena respiratoria que oxida el NAD y el FAT y transfiere sus electrones a través de una serie de transportadores ocurre en la parte superior de la membrana interna de la mitocondria, también conocidas como crestas mitocondriales. Para ello, debemos retomar algunos conceptos existentes o ya vertidos en relación a la mitocondria, que era aquel orgánulo celular que se encontraba en el citoplasma de la célula de forma redondeada u ovoidea, constituido ultraestructuralmente por dos membranas, una membrana externa fundamentalmente lisa y una membrana interna o plegada. Entre ambas membranas existe un espacio intermembranoso muy importante desde el punto de vista citofisiológico. Refiriéndonos a la membrana interna, vemos que la misma se pliega sobre sí misma y dichos pliegues se vinculan unos con otros hacia el interior del orgánulo, creando lo que se denomina crestas mitocondriales, como ustedes la pueden ver en la proyección. Es bueno remarcar aquí que entre estas crestas mitocondriales existe un espacio muy importante denominado matriz mitocondrial. En relación al catabolismo de la glucosa, podemos decir que la glucólisis, vale decir el conjunto de reacciones en las que una molécula de glucosa se oxida y se producen dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato, desde el punto de vista químico tienen lugar a través de una fase 1 en el citoplasma de la célula. El ciclo de Krebs o las reacciones de dicho ciclo que oxidan la acetil-CoA y
producen finalmente dióxido de carbono y ATP, están conformando lo que se denomina fase 2 del metabolismo o ciclo de Krebs, que tiene lugar en la matriz mitocondrial. Finalmente, la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, en la cual el NAD reducido y el FAT transfieren sus electrones a través de una serie de transportadores de los mismos, forman la fase 3, cadena transportadora, y tienen lugar en la parte superior o en los bordes libres de las crestas mitocondriales. La glucólisis. Durante la glucólisis, las reacciones químicas rompen una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Esas moléculas de 3 carbonos se denominan moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Recordamos que la glucólisis es un proceso bioquímico que muestra diferentes reacciones que ocurren en el citoplasma celular en ausencia de oxígeno, reacciones anaeróbicas, o en presencia, reacciones aeróbicas. Asimismo, la glucólisis consume 2 moléculas de ATP y da lugar a 4 moléculas con una ganancia final de 2 por cada molécula de glucosa que se oxida. Es decir, la glucólisis permite que se generen 4 ATP, pero en el mismo procedimiento se consumen 2, vale decir que la ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. La glucólisis, desde el punto de vista bioquímico, ustedes la estudiarán detalladamente en otro apartado. Nosotros, desde la anatomía y fisiología y desde procesos biológicos 1, queremos simplemente que ustedes vean que la misma es un proceso bioquímico que muestra 10 reacciones que abarca la oxidación de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de 3 carbonos partiendo de una de 6, que son los piruvatos, más ATP, NAD y moléculas de agua. En la primera mitad de la secuencia se invierte energía en forma de ATP y la glucosa de 6 carbonos se desdobla en moléculas de 3 carbonos, como ustedes verán que son básicamente el gliceraldehído 3-fosfato. Van a observar también que como parte final de la glucólisis e interviniendo diferentes enzimas que catalizan el paso de un compuesto a otro, el rendimiento neto de la glucólisis son por cada molécula ingresada, por cada molécula de glucosa ingresada en este proceso, como ustedes observan, 2 moléculas de ATP, 2 de NAD, 2 de piruvato como producto final y 2 de agua. Recordamos que las 10 reacciones de la glucólisis se estudian detenidamente en otra asignatura de la carrera. Aquí tienen ustedes para ver las reacciones en primera fase y en segunda fase, la ganancia y el gasto de ATP, que finalmente en el balance neto permite decir que la glucólisis es una oxidación parcial de la glucosa, porque de una molécula de 6 carbonos se obtienen 2 de 3,
y desde el punto de su rendimiento energético se generan 4 ATP, pero se han gastado 2 inicialmente en la primera fase, por lo tanto el rendimiento energético final es de 2 ATP. Cuando este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, vale decir en anaerobiosis, tenemos que aparece lo que se denomina fermentación o glucólisis anaeróbica. La fermentación alcohólica muchas veces se presenta en protozoarios o en organismos más primitivos como son las levaduras. En la falta de oxígeno, la glucosa también se oxida, obteniéndose finalmente el ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, molécula de 3-carbono, puede convertirse finalmente en alcohol etílico o ácido láctico según el tipo de célula involucrada. El ácido pirúvico formado en la glucólisis se convierte, como en el caso de las levaduras, finalmente anaeróbicamente en etanol. Como ustedes pueden ver, en el primer caso se libera dióxido de carbono y en el segundo se oxida a NAD y se reduce a acetaldehído, ¿no es cierto?, observándose que la fermentación alcohólica por 2 moléculas de ácido pirúvico da 2 de NAD, 2 de etanol, 2 de dióxido de carbono y 2 de NAD reducido. Vale decir que la glucosa también puede, entrar en un mecanismo bioquímico de catabolismo a través de la denominada fermentación o glucólisis anaeróbica en carencia de... En las células animales podemos notar la fermentación láctica, en la cual en esta glucólisis anaeróbica que por ejemplo podemos notar nosotros en las células musculares no entrenadas, la glucosa inicialmente se oxida en presencia de oxígeno, pero al no estar entrenada, la oxidación de la glucosa es anaeróbica y finalmente se obtiene el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, por la acción del NAD, vemos que se transforma en ácido láctico. En las células musculares, como decía antes, como resultado de ejercicios extenuantes, durante los cuales el aporte de oxígeno en células que no han sido capacitadas previamente, no se puede cubrir el aporte de oxígeno. En consecuencia, el metabolismo de esas células se verifica en anaerobiosis. Por lo tanto, no alcanza a cubrir las necesidades del metabolismo celular el oxígeno y el ácido pirúvico finalmente se transforma en ácido láctico. ¿Qué transformación o qué aplicación o cómo vemos nosotros que este ácido láctico se ha almacenado en la célula muscular? Cuando al día siguiente de un ejercicio en el cual no ha sido entrenado previamente, podemos notar el dolor en cada uno de nuestros músculos como consecuencia de la acumulación de ácido láctico en la fibra muscular. Entonces acá observamos las diferencias entre la glucólisis, que es el proceso que hemos venido estudiando y que consiste en la oxidación de la glucosa a través de un conjunto de reacciones que van a tener como destino final la producción de 2 piruvatos más 2 ATP más
moléculas de dióxido de carbono y de agua, fíjense ustedes que se opone a la fermentación, que es la glucólisis anaeróbica, que a nivel de lo que corresponde a las levaduras van a terminar con formación de el etanol o acetaldehído, y a nivel de la célula animal en el músculo de lactato, como ustedes pueden ver, que es el ácido láctico también a quien ya hiciéramos referencia. Vamos a estudiar ahora el ciclo de Krebs, que es el destino del ácido pirúvico formado durante la glucólisis, y que ese destino de esas dos moléculas de 3 carbono van a tener lugar a través de un proceso que continúa produciéndose en la célula y que finalmente van a llevar a que esta molécula del piruvato se acople o permita el acople de la glucólisis que tiene lugar en el citosol con el ciclo de Krebs que se desarrolla en la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico entra en la matriz mitocondrial con la ayuda de una proteína transportadora especial. Como los glóbulos rojos carecen de mitocondria, solo producen ATP para el caso por medio de la glucólisis. Decíamos que el piruvato es transportado a la matriz mitocondrial y pierde dióxido de carbono para formar la acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos. La coenzima usada en este punto de la respiración es la coenzima A, que deriva del ácido pantoténico, una vitamina B. Durante el paso transicional entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se prepara para entrar al ciclo y lo hace a través de un fenómeno de decarboxilación, como dijimos. Este fenómeno de decarboxilación se une al grupo acetil unido a una coenzima para formar la acetilcoenzima A. Una vez que el ácido pirúvico se descarboxila y el grupo acetilo remanente se une a la coenzima A, el compuesto resultante es denominado acetilcoenzima A y está listo para ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, llamado así en honor al bioquímico Sir Hans Krebs, que describió estas reacciones en 1930, también se lo denomina o se lo encuentra descrito en la literatura como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, por la primera molécula que se forma cuando un grupo acetilo se une a este ciclo. En la matriz mitocondrial se produce una serie de reacciones de óxido-reducción y de decarboxilación que liberan dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs, las reacciones de óxido-reducción transfieren energía química en forma de electrones a dos coenzimas, el NAT y el FAT. El ácido pirúvico resultante se oxida y las coenzimas se reducen. Además, en un paso se genera ATP.
El ácido pirúvico, retomando conceptos anteriormente vertidos, sale del citoplasma y atraviesa la membrana externa e interna de la mitocondria. Ya dijimos que ese fenómeno se debe a la acción de un transportador, una enzima transportadora. Antes de ingresar al ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se oxida, vale decir, sufre un proceso de decarboxilación oxidativo. Y ese proceso de decarboxilación al cual hicimos referencia hace un momento es la pérdida de una molécula de dióxido de carbono. Esta es la primera reacción en la respiración celular que libera dióxido de carbono, y en su transcurso el ácido pirúvico es también oxidado. En esta reacción exergónica, vale decir que libera energía, el hidrógeno del carboxilo reduce una molécula de NAD a NAD reducido. El ciclo de Krebs presenta una serie de reacciones bioquímicas que pueden ser estudiadas más detalladamente en otra asignatura de la carrera. Pero básicamente desde la nuestra vamos a decir que consta de 8 reacciones en las cuales vamos a ver que se trata de un proceso bioquímico con un rendimiento energético completo. El rendimiento es por cada grupo acetilo que ingresa al ciclo, 2 moléculas de dióxido de carbono, una molécula de ATP, 3 moléculas de NAD reducido, una molécula de FAT, y ambas moléculas anteriores son transportadores de electrones que van a transferir energía al ATP por las vías de la cadena de electrones. Es importante remarcar aquí que el ciclo de Krebs es un proceso que es complementario a la glucólisis cuando el piruvato ingresa a través del transportador a la mitocondria y en la matriz mitocondrial se produce este fenómeno bioquímico. Acá observan ustedes precisamente dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, la matriz mitocondrial, que es el espacio entre las crestas mitocondriales, en la cual ustedes pueden ver las diferentes reacciones que se producen partiendo del piruvato y que se van generando en forma de ciclo con y los rendimientos energéticos anteriormente descritos. Luego de haber analizado la glucólisis y el ciclo de Krebs, vamos a hablar ahora de la fosforilación oxidativa por la cadena de transporte de electrones. La cadena respiratoria ocurre en la membrana interna de la mitocondria, en la porción superior de esa membrana interna plegada llamada crestas mitocondriales. Está constituida la cadena respiratoria por una serie de transportadores de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que son proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna. Esta membrana mitocondrial interna está plegada a modo de crestas que aumentan de esa manera la superficie y alojan a miles de copias de la cadena respiratoria en cada mitocondria. Cada transportador en la cadena se reduce
cuando toma electrones y se oxida cuando entrega, cuando los libera a los electrones. A medida que los electrones pasan por la cadena, reacciones exergónicas, vale decir, reacciones que liberan energía, sucesivamente liberan pequeñas cantidades de esta y esta energía es usada para formar adenosín trifosfato o ATP. En la respiración aeróbica celular, el aceptor final de electrones de la cadena es el oxígeno, ya que este mecanismo de generación de ATP acopla reacciones químicas, el paso de electrones a través de la cadena de transporte con el bombeo de iones hidrógenos, lo cual recibe el nombre de quimioósmosis. En síntesis, la fosforilación oxidativa por la cadena de transporte de electrones lleva a que la energía liberada es capturada en forma de un ATP. 3 ATP por NAD-fosfato y 2 ATP por FAT. Es importante aquí tener presente el rendimiento energético al que hacemos referencia cada vez que abordamos estos procesos bioquímicos, porque finalmente haremos el balance energético final. Dijimos que los transportadores de electrones se hallaban localizados en la superficie superior libre de las crestas mitocondriales. Son proteínas integrales de la membrana y en cada transportador en la cadena se reduce cuando toma electrones y se oxida cuando los libera. Y a medida que los electrones van pasando por la cadena, se producen reacciones que liberan pequeñas cantidades de energía y esta energía es la usada finalmente para producir ATP. En la respiración celular aeróbica, el aceptor final de electrones termina siendo el oxígeno. Vale decir que al finalizar este proceso, el acople de reacciones químicas va a tener lugar gracias al pasaje de electrones que a lo largo de los transportadores van a ir generando pequeñas cantidades de energía. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de ATP? La fosforilación, vale decir la adición de un grupo fosfato al ADP. Existen teorías como la que ya hemos descrito, en el cual el mecanismo de generación de ATP acopla reacciones químicas, vale decir el paso de electrones a través de la cadena de transporte con el bombeo de iones hidrógenos, lo que se denomina teoría de la quimioósmosis. Se da en la membrana por medio de la actividad de la ATP sintetasa. Y otro mecanismo es el uso de la energía almacenada en el gradiente de concentración de iones hidrógenos, que este mecanismo también se llama bomba de protones, porque tiene al ion hidrógeno como el único protón interviniente. Aquí tenemos ejemplificado la fosforilación oxidativa. Muchos tipos de moléculas y átomos sirven como transportadores de electrones. Tenemos, por ejemplo, mononucleótidos de flavina o flavin mononucleótico, FMN.
tenemos los citocromos, que son proteínas que contienen un grupo de hierro, hemo, los centros de hierro-azufre, los átomos de cobre, o bien la coenzima Q. ¿Cómo se produce el paso en la cadena respiratoria y la generación de ATP? A través del fenómeno quimioosmótico. Dentro de la membrana mitocondrial interna, los transportadores de la cadena de electrones se agrupan en 3 complejos, cada uno de los cuales actúa como una bomba de protones que ustedes ven, expele iones hidrógeno desde la matriz mitocondrial y ayuda a crear un gradiente electroquímico de protones. Cada una de las 3 bombas transporta electrones y bombea protones, como se muestra en la figura. Este es el único punto en el cual la respiración celular aeróbica verifica el consumo de oxígeno. Vale decir, en el bombeo de protones tenemos que se origina un gradiente de concentración y un gradiente eléctrico. La acumulación de protones hace que un lado de la membrana mitocondrial interna quede cargado positivamente en comparación con el otro. El gradiente electroquímico resultante tiene energía potencial llamada fuerza motriz de protones, que ustedes lo observan en el transporte de electrones y pueden finalmente entender en la segunda parte, en donde los canales de protones en la membrana mitocondrial interna permiten a los iones hidrógeno fluir de nuevo a través de la membrana, impulsado por la fuerza motriz de protones. Vale decir, ustedes ven que los protones que fueron bombeados afuera, luego a través de los canales de protones, les permiten ingresar al interior nuevamente. Y a medida que los iones protones o que los iones hidrógenos, protones, vuelven, generan ATP porque los canales de hidrógeno también contienen una sintetasa de ATP o ATP sintetasa, que utiliza la fuerza motriz para sintetizar ATP a partir de ADP, como ustedes lo ven en la parte más extrema de la figura a vuestra derecha. El proceso de quimiósmosis es responsable de la mayor parte de ATP que se forma durante la respiración celular. Vale decir que varios transportadores de electrones en la cadena respiratoria generan ATP, pero podemos identificar inicialmente los transportadores de electrones a través de diferentes compuestos como el mononucleótido de flavina, los citocromos, centros de hierro y azufre, átomos de cobre, la coenzima A, que tienen como funciones el paso de la cadena respiratoria y la generación de ATP a través de un fenómeno quimiosmótico. Y el efecto principal de estos compuestos es precisamente a través de ese fenómeno de óxido reducción transportar protones de un lugar, la membrana interna o matriz mitocondrial,
a la membrana externa de la membrana interna mitocondrial. Pero finalmente, todos esos protones que fueron bombeados fuera de la matriz mitocondrial, habiéndose creado un gradiente eléctrico entre la membrana interna y la membrana externa, en el espacio intermembrana, van a volver a ingresar gracias al ATP sintetasa. Y esa bomba tiene la capacidad de unir ese protón que ingresa, unir un fósforo al ADP y generar ATP. En resumen, el resultado de la respiración celular, fíjense ustedes que incluye el resumen de la glucólisis y la respiración, permite integrarnos en su totalidad todos los procesos que hemos estudiado. En el citoplasma, la glucólisis, que dijimos que tenía la producción de 4 ATP, pero que en el proceso se consumía 2, vale decir que el balance neto de la glucólisis al degradar una molécula de 6 carbono a 2 de 3 es la producción de 2 ATP. En la mitocondria, fíjense, tenemos que derivados de lo que ingresa a través de la glucólisis, pero ya en la respiración celular a través del ácido pirúvico y del ciclo de Krebs, tenemos que, fíjense, se producen fundamentalmente 6 ATP de un lado, 6 ATP del otro y 24 ATP. En algunas células podemos decir de que el rendimiento total de ATP es básicamente 36 a 38 ATP. Varios transportadores de electrones en la cadena respiratoria generan 32 a 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. 28 a 30 a partir de las 10 moléculas de NAD y 2 por cada una de las 2 moléculas de FAT. Se observará que 2 de esta molécula de ATP provienen de la fosforilación a nivel del sustrato de la glucólisis y 2 desde la fosforilación al nivel del sustrato del ciclo de Krebs. Vale decir que en la respiración celular el rendimiento total es aproximadamente de 36 a 38 ATP. La glucólisis y el ciclo de Krebs, y especialmente la cadena respiratoria, aportan todo el ATP para las actividades celulares. Como el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria son procesos aeróbicos, las células pueden mantener sus actividades durante un tiempo corto si la falta de oxígeno es baja. Y acá tienen ustedes lo que hemos dicho. A nivel citoplasmático, como resumen final, tenemos que la glucólisis ingresa en un proceso catabólico como la glucólisis. La glucosa ingresa en la glucólisis. De ese proceso de oxidación intermedio se necesitan como input de energía para comenzar las reacciones 2 ATP y se producen en realidad 4, pero de los cuales al gastarse 2 el rendimiento neto son 2 ATP. La resultante de la glucólisis son 2 moléculas de 3 carbonos denominadas piruvato que van a ingresar a la mitocondria ayudados por un transportador y se van a dirigir a la
matriz mitocondrial en donde va a tener lugar el ciclo de Krebs, en donde se van a producir en el proceso inicial de decarboxilación del piruvato, 2 moléculas de dióxido de carbono, y a lo largo del ciclo de Krebs también diferentes procedimientos y procesos de decarboxilación, con un rendimiento energético final de 2 ATP. Pero cada uno de los electrones que se han ido liberando a lo largo de este ciclo van a ser captados por el NAD y el FAD y van a ser ingresados a la cadena respiratoria o transporte electrónico, que siguiendo un camino de óxido-reducción de un nivel de mayor energía a uno de más baja energía, va a ir entregando a través de un proceso exergónico con ganancia de pequeñas cantidades de energía 32 ATP, para finalmente el aceptor a la postrimería de este proceso va a ser el oxígeno y va a generar agua. Vale decir que en un rendimiento energético final vamos a tener 32 a 34 moléculas de ATP aportado por la cadena respiratoria, a los que debemos agregar 2 ATP del ciclo de Krebs y 2 ATP del pasaje de la molécula de glucosa desde o a través de la glucólisis. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Y finalmente observen que los 36 a 38 ATP generan alrededor de 380.000 calorías. Finalmente le presentamos la bibliografía, en donde volvemos a insistir sobre los libros que veníamos trabajando antes, y quería agradecerles vuestra atención y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.